Hola chicos de tercero de secundaria, vamos a continuar la clase de literatura, la segunda, y vamos a empezar con una lectura. Te voy a leer un cuento y quiero que prestes mucha atención a esta lectura que voy a ir comentando, dependiendo pues qué es lo que se requiera, ¿ok? Dice así la lectura, el cuento se titula Una broma extraña. La historia comienza con el tío Matthew, nuestro tío, o mejor dicho, tío abuelo de los dos. Era muy viejo. Eduardo y yo éramos sus únicos parientes. Nos quería y siempre dijo que a su muerte repartiría su dinero entre nosotros. El caso es que ese todo que nos había dejado resultó ser prácticamente nada. Y ahora resulta que no heredamos nada, exclamó Charmian. Lo que es más, Antesis, que es la casa solariega y que tanto queremos Eduardo y yo, tendrá que venderse. Y no podemos soportarlo. Pero si no encontramos el dinero del tío Mateo, tendremos que venderla. ¿No dijo nada antes de morir? ¿No dejó ningún papel el abuelo o una carta? Esto es lo más enloquecedor de todo. No lo hizo. Había estado inconsciente durante varios días, pero recobró el conocimiento antes de morir. Nos miró a Eduardo y a mí, a los dos, se rió con una risita débil y burlona y dijo: estarán muy bien, pareja de tortolitos. Y señalándose un ojo, el derecho, nos lo guiñó y entonces murió. El tío abuelo murió. ¿Se señaló un ojo?, repitió la señorita Marple, pensativa y curiosa. Pero ya lo hemos mirado todo, respondí. Hicimos venir a un técnico para que examinase los muebles. ¿De veras, querida? Hizo usted muy bien. Yo diría que el escritorio de su tío es el lugar más apropiado. ¿Es aquel que está apoyado contra la pared? Sí. Charmian se acercó al mueble y lo abrió. En su interior aparecieron varios casilleros y cajoncitos. Y sin grandes dificultades sacó un cajón pequeñito. En él apareció un fajo de cartas descoloridas y un papel doblado. Y entonces, ¿sí consideran lo que su tío hizo antes de morir?, nos preguntó Charmian a Eduardo y a mí. Guiñarles un ojo, según dijeron ustedes, ¿bien? Bueno, eso, como ven, les da la pista. Como usted dice, la escritura de los sobres es mucho más antigua. En resumen, muchachos, los sobres no corresponden a las cartas, porque el matasello de una de ellas data de 1851. La filatelia estudia ciertos sellos raros y rarísimos, y ahora recuerdo uno de 1851, de 2 céntimos y color azul. Creo que vale unos $25,000. Imagínense, muchachos. Me figuro que los demás sobres de las cartas también tendrán sus sellos y serán ejemplares raros y de precio. Pensar que a no ser por la señora Marple, pudimos haber quemado esas cartas para no profanar los recuerdos sentimentales de nuestro tío. Joven, lo que he leído es un cuento de misterio y te voy a explicar por qué. Primero vamos a hacer esto rápidamente. El cuento de misterio obviamente es un tipo de cuento en el cual es un texto literario como cualquier otro que pertenece al género narrativo por ser cuento y que utiliza, acá lo he subrayado de color verde, el suspenso. ¿Qué quiere decir eso? Que utiliza el suspenso como una técnica, por eso dice acá, como herramienta narrativa. Es una técnica para poder motivar y hacer que el lector no deje de leer el cuento. Ese causa intriga.
¿ya? Y obliga a que el lector termine de leer el cuento bien o empiece. Este tipo de cuento tiene las siguientes características. Primero, durante el desarrollo, o sea, la parte principal, el nudo del cuento, el misterio invita a descubrir qué ocurrirá. Abajo, todo cuento de misterio tiene un final inesperado. Esa es otra técnica que aplican los escritores. El final inesperado, el que el lector mientras va leyendo no se lo imagina, ¿ya? Y sobre todo, como te dije en el concepto, predomina el suspenso, la intriga, la curiosidad de ver cómo termina el cuento, ¿ya? ¿Cómo está estructurado este tipo de cuento? Como cualquier otro. Tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Le hemos agregado aquí título y te doy algunos indicadores de acuerdo a la estructura. Al inicio debe llamar la atención. El título que tú vas a colocar o vas a emplear debe llamar la atención al lector. En el inicio se tiene que presentar lo clásico, los personajes, el tiempo, el lugar y sobre todo una acción importante de cuál va a servir de lo que vamos a hablar en el nudo. ¿Ya? En el nudo ya se amplía un poco las acciones en base a los peligros o amenazas que van a tener los personajes principales o el protagonista, dependiendo de eso. ¿Ya? Y es ahí también donde se va a desarrollar el enigma, el gran misterio del cuento. Y en el desenlace, pues como ya te he indicado, tiene que ser de un final inesperado. Que el lector no se haya atrevido pues a poder persuadirlo o encontrarlo, ¿ya? O imaginarlo. ¿Cuál es el propósito de la clase, hijo? Que tú puedas y debas elaborar tu cuento de misterio. Debes elaborar tu cuento de misterio. Ese va a ser tu trabajo, esa va a ser tu actividad. Ahora, para que tú elabores tu cuento de misterio, necesitas conocer ciertas circunstancias, cosas que te van a dar la posibilidad de poder hacerlo bien. Si tú no conoces esto, imposible. Entonces, como primer indicador, debes tener una materia prima. ¿Qué quiero decir con esto? Que debes tener ya en tu mentecita, en tu mente, cerebro, ya debes tener una historia que te va a servir a ti como tu materia prima, como tu materia bruta para darle forma. ¿Ok? Tienes que poseer eso. ¿De dónde lo vas a sacar? Tiene que ser de alguna historia que tú has pasado o de algo misterioso que te ha ocurrido a ti o a algún familiar. ¿Ya? Entonces tienes que buscar esa materia prima para que le des forma. Una vez que tengas eso, lo segundo que vas a hacer es lo que está acá. Colocas elaboración, organización. Hay 5 preguntas que te he puesto acá. Y yo las he respondido de acuerdo al cuento que te he leído yo. Por eso que empecé leyéndote el cuento. La primera que tienes que responder es, ¿quiénes serán los personajes? Aquí en el cuento he puesto al tío abuelo que murió, a Eduardo y el narrador. A los 3. ¿En qué ambiente se desarrollan las acciones? En la casa del abuelo, ¿no? Inclusive podemos especificar en la casa del abuelo, y sobre todo en la oficina donde estaba el escritorio viejo, ¿ya? ¿Cuál será el tiempo? No sabemos porque el cuento no nos dice, podría ser un cierto día, pero lo que sabemos es que fue después de la muerte del tío abuelo, ¿ok? ¿Qué peligros amenazarán a los personajes en el nudo? ¿Qué peligros amenazan? La amenaza que ellos reciben es quedarse sin herencia. ¿Y qué enigma utilizan? Utilizan el guiño de ojo. ¿Por qué? Porque el cuento más o menos te lo voy explicando. Eduardo y el narrador, que es el que está contando la historia, tenían un tío abuelo que le había dicho que cuando muera le iba a dejar su herencia, pero no les dejó nada aparentemente. Pero el abuelo antes de morir le hace una señal a Eduardo, ¿no? Y al narrador. Le dice, pues ustedes van a estar bien, par de tortolitos. Y si un ojo se señala, ¿no? Se señala un ojo y le hace una especie de guiño, o se hace así. ¿Ya? Entonces, eso cuando ellos contaron a los investigadores, ¿ya? Los investigadores dijeron, esa es una pista que hay que investigar. Y gracias a esa pista, a ese algo misterioso, porque el cuento ya estaba llevándote a que ellos iban a quedar sin nada, que el abuelo no le había dejado nada, pues esa pista ocasionó que este investigador llegue pues al escritorio, saque las cartas, el paquete de cartas, y dichas cartas tenían pues un sello, y ese sello
era un sello antiguo, un sello que era de coleccionistas y que tenía mucho valor. Cada uno valía $25,000 y había un montón de cartas con esos sellos. Entonces resulta que por la pista que el tío abuelo le había dado, les había dejado esa herencia, esos sellos. ¿Ok? Entonces imagínate si ellos hubieran quemado eso, se hubieran quedado, entonces, se hubieran quedado sin nada. Entonces mira, el misterio está ahí, el misterio está en el guiño de ojo que le dice el abuelo. Y que había que investigar qué significaba eso. ¿Ya? Entonces, tú te das cuenta que yo he respondido estas preguntas en base al cuento. ¿Ya? Entonces, si yo hubiera escrito este cuento, primero tendría que haber respondido esto. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Haces estas preguntas, ¿ya? Y te la vas a responder. Una vez que ya respondas, ¿ya? Escojas quiénes son tus personajes, qué ambiente puede haber, en qué tiempo, ¿no? Puede ser en una noche, en una madrugada o en cierto día, y qué peligros pueden amenazar, de repente una amenaza de muerte, algún mensaje oculto, no sé, tú veas, ¿no? ¿Qué enigma puedes utilizar? Y una vez que respondas eso, ya viene el tercer paso, que es elaborar el cuento. ¿Ya? Y ya sabes el cuarto paso cuál es, ¿verdad? Una vez que el cuento ya está hecho, vas a simplemente corregirlo, la parte ortográfica, la parte de signos de puntuación, darle forma, colócale un buen título y todo lo demás. Y eso, por favor, ese es el trabajo. Entonces, final del video y de la clase. Me tienes que presentar un cuento de misterio. No importa la extensión, no importa el tema. La cuestión es que cause intriga. ¿Ok? Esta es la forma de poder guiarme. Me lo mandas por la plataforma o por el WhatsApp. No hay ningún problema. Ok chicos, eso sería todo. Nos vemos ya la próxima semana.